Gracias y paz, hermanos. Bueno, hermanos, la verdad que con mucha alegría, contentos, hemos visto el hilvanar, el actuar del Espíritu Santo. Los hermanos, pues, la verdad es que no se han puesto de acuerdo, pero hemos visto cómo el Señor ha venido empalmando con los diferentes compartires que ha habido. Y sí, no solamente alegres, sino también gozosos, porque la iglesia experimenta esas dos figuras, la alegría y el gozo. El mundo puede experimentar alegría, ¿no es cierto? Pero jamás gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu, solamente la iglesia. Sí, amén, hermanos. La verdad es que hemos visto en ese compartir de los diferentes santos, como en el compartir anterior de nuestro amado hermano Celso, ¿verdad? Hablaba de Jacob, hemos escuchado hablar de Abraham, de David, de Nehemías. Pues precisamente en estas figuras vamos a seguir basándonos para ayudar a la edificación. Estas figuras han sido tomadas por los hermanos para hablar de edificación, de guerra, de trato, de disciplina, de transformación, de todas estas cosas que son necesarias y es el operar del Espíritu Santo. Este salmo, que es el Salmo 130, o sea, nosotros en las páginas divinas vamos a encontrar unos libros que se llaman sapienciales. Precisamente el término sapiencial habla de la sabiduría para poder nosotros discernir lo que es la revelación conforme a las Escrituras, es la revelación del consejo divino. De entre esos libros sapienciales se encuentran los salmos precisamente. Y dentro de los salmos se encuentran estos cánticos de ascenso, o cánticos graduales, o cánticos de peregrinaje. Y dentro de esos cánticos graduales o de peregrinaje, se encuentran unos que se llaman penitenciales o de confesión. Y precisamente el Salmo 130 es uno de esos, junto con el 6, el 32, el 38, el 43, el 102, el 143, son 7. Entonces, este salmo en específico, el Salmo 130, es un salmo de los denominados penitenciales o de confesión. Entonces, los hermanos han explicado por qué se llaman cánticos graduales, ¿verdad? Estos salterios o poemas, ¿por qué se le llama de esa manera? Hermano, y esa es una palabra que viene de grada, ¿verdad? Algunos consideran que ese ascenso, claro, porque es que el monte, el templo estaba construido en el monte Moriah, y ese monte Moriah tiene casi 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, algunos consideran que ese éxodo desde las ciudades que salen estos peregrinos hacia ese lugar, pues que ya venían cantando o entonando estos cánticos. Pero más sentido tiene porque es que había 15 escalones o gradas desde el momento para llegar al templo. Esos 15 estaban entre el patio de las mujeres y el patio de los varones. Entonces, por eso se llaman graduales, porque viene de grada. Cuando ellos pisaban el primer escalón para ascender, pues comenzaban a entonar estos cánticos. Por eso se llaman cánticos graduales, ¿verdad? Porque viene de grada. De manera somera, pues damos esta explicación. Ya los hermanos han hablado, pero recordamos. ¿Y por qué penitenciales? A este salmo, el 130, que hace parte de esos penitenciales, que también se llama salmos paulinos, porque en sí mismo encierran pena, dolor, aflicción, arrepentimiento, confesión, aborrecimiento del pecado. Por eso se llama penitenciales o de confesión, porque encierran eso. En su aspecto literario, en su exégesis, en su contenido, hablan de eso, de dolor, de pena, de aflicción, de humillación, de confesión, de aborrecimiento del pecado, por eso se llama. Y se llama paulinos, ¿por qué? Porque es que precisamente el apóstol Pablo es el que hace énfasis de que el perdón de los pecados solo se debe
a la misericordia de Dios. No hay nada distinto a ello. Entonces, hermano, este Salmo 130. Ahora, estos cánticos graduales, que lo hacían 3 veces al año, se relaciona con 3 fiestas. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo judío celebra 7 fiestas, pero esas 7 fiestas están recogidas en 3 grupos. El primer grupo de 3, un grupo de 1 y otro grupo de 3. 3 y 1, 4 y 3, 7. ¿Verdad? Está la Pascua, están los panes ácimos sin levadura y está las primicias. Después viene el Pentecostés, después trompetas, expiación y Sucot, fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o de las enramadas. Entonces, ¿cuáles fiestas eran las que precisamente estos peregrinos para entonar estos cánticos? Era, primeramente, la Pascua. Segundo, el Pentecostés. Y tercero, era la fiesta de Sucot o la fiesta de las enramadas. Esa fiesta era que ellos pues asistían al templo y entonaban estos cánticos. Voy a leer, hermano, aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 2, un verso, el verso 3. Padre amado, damos gracias por tu palabra, la cual es espíritu y es vida, es verdad. Como oraba nuestro hermano Osiris, Dios, te pedimos por medio de Jesucristo que envíes tu luz y tu verdad a fin de que éstas nos guíen e iluminen los ojos de nuestro entendimiento. Capítulo 2 de Isaías, verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Si bien es cierto, nosotros hemos muerto a la ley, aunque la ley está vigente para el que quiera estar bajo ella, pero nosotros hemos muerto a la ley no ha muerto. Tenemos la palabra, y la palabra precisamente es la que nos da a conocer la persona del Señor. Nos da a conocer lo que Él hizo y nos da a conocer lo que Él dijo. Perfecto. Entonces, estas figuras de las cuales he hecho referencia y que los hermanos han hablado, como de Abraham, que se ha tocado muchas veces ese nombre de Abraham, porque precisamente el templo estaba en el monte Moriab, y en ese monte era que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Bien. Se ha hablado de Jacob, que hablaba nuestro hermano Celso. Se habló de Job. Se hablaba de guerra y edificación, como hablaba nuestro hermano Marcelito y nuestro hermano Carlos en su momento. Entonces, vamos a encarar este primer versículo del Salmo 130 y que podemos hacerlo desde 2 aspectos, desde el punto de vista del creador y desde el punto de vista de la criatura. Entonces, me voy a basar en estas figuras para verlo primeramente desde el punto de vista del creador. Es decir, que cómo se vale el Señor de estas situaciones. Vamos a ir al Salmo 130 que nos ocupa en este momento, hermanos. Dice el primer versículo: de lo profundo, oh Yahvé, a ti clamo. Aquí este salmo no tiene autor conocido, ni tampoco por las circunstancias en que se escribieron, pero de lo profundo, oh Yahvé, a ti clamo. El Señor muchas veces propicia o permite el que nosotros dejemos de estar en la superficie para sumergirnos en la profundidad, porque eso tiene que ver con el operar del Espíritu. El hermano hablaba de David. Por lo menos cuando David venció a Goliat, cualquiera pensaría que eso fue algo que se produjo de la noche a la mañana, pero no. Cuando el Señor permite o propicia que nosotros estemos en estas circunstancias, es porque hay propósito. Y ese propósito tiene que ver con el deseo del corazón de Dios y con la necesidad que hay en la criatura. Vamos a ir al Salmo 2. Mira lo que dice el Salmo 2. David.
verso 1 del, perdón, el Salmo 4. El Salmo 4. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hermano, David aquí está confesando de que si hay un ensanchamiento del corazón que es necesario, que nosotros seamos ensanchados, como dice el apóstol Pablo, que no seamos estrechos, precisamente este hecho se produjo no en la quietud, no en el reposo. Aquí lo confiesa a viva voz el salmista David en este momento. Dice, cuando estaba en angustia. Entonces por eso dije, vamos a encararlo primeramente desde la perspectiva del Creador. El Creador permite o propicia estas situaciones en la vida de sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ensanchados, para que seamos tratados. El hermano hablaba de la puerta del valle, hablando de Nehemías. Eso habla de reconstrucción, como hablaba nuestro hermano Marcelo, de lo que es la edificación, cuando el Señor dijo, en esta roca yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que edifica la casa, es el Señor. Entonces, en la reconstrucción, en la cual trabajó primeramente, podemos ver estos profetas como Zacarías, Ageo, Esdras y Esther. Muy a propósito, ojo de último, a Nehemías. ¿Por qué? Porque estos primeros trabajaron en la edificación de la casa. Pero Nehemías trabajó en la edificación de los muros de la ciudad. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a ver en este Salmo 130 una expresión de que habla del perdón para que sea reverenciado. ¿Ah? Aquí el salmista le dice eso a Dios, para que sea reverenciado. O sea, ¿para que sea reverenciado por quién? O sea, para que sea visto no solamente por los de adentro, sino por los de afuera. Entonces, en ese aspecto de la reconstrucción de que estos trabajaron en la casa y Nehemías trabajó en la ciudad, es porque Dios no solamente está interesado en la iglesia, sino está interesado también en que la iglesia impacte la localidad donde se encuentra, que es la ciudad. Ese es el aspecto. Pareciera que todas estas cosas no están contenidas en el aspecto literario de estos salmos, pero claro, habla de eso, de edificación, ¿verdad? Entonces, la puerta del valle habla de eso, del trato. Es necesario que nosotros seamos tratados para que todo ese escombro, todo ese tipo de situaciones que hay en nosotros que no le sirven al Señor, podamos ser despojados de ello. Y como decía el hermano, después sigue la puerta del muladar o del estercolero, para que todas estas cosas queden allí. Entonces, hermano, el Señor nos sumerge en todas estas situaciones de dificultad, de dolor, de enfermedad, de angustia, de estrechez, de escasez, de dolor. ¿Para qué? Para que le miremos a Él. Entonces, este primer versículo nosotros podemos mirarlo como un llamado de atención. Un llamado de atención porque a veces nosotros andamos ocupados en nuestros propios asuntos. Un llamado de atención porque nosotros andamos desligados de lo que es la persona y la obra del Señor. Somos indiferentes. Entonces, hermano, hay algo interesante. Dios, siendo soberano, nos creó, nos compró, pero aún así, Él no irrumpe en la voluntad de la criatura. Pero Él no lo hace, pero sí crea circunstancias a través de las cuales nos ayuda a que nosotros podamos estar todo el tiempo dependiendo de Él. Esa es la perspectiva. Jacob, ¿qué representa Jacob? Hablar de Jacob
es hablar de su antecesor, es hablar de Isaac. Y hablar de Isaac es hablar de su antecesor, es hablar de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. La humanidad se perdió. Adán es un principio que se volvió satánico. Entonces Dios vuelve a comenzar. En Abraham hay un nuevo comienzo. Y eso tiene que ver con la edificación. Precisamente cuando Dios le trajo una mujer a Abraham, el hebreo original ahí dice, le edificó. Una mujer. Tiene que ver con la edificación. Entonces, nosotros es necesario que experimentemos, que vivamos la experiencia de Abraham, la experiencia de Isaac y la experiencia de Jacob. De manera tangencial vamos a referirnos a esto. Abraham, ¿qué representa a Abraham? Abraham representa al Padre, porque Abraham es consciente de lo que es el dar. Isaac representa al Hijo. ¿Por qué? Porque Isaac recibe. Isaac llevó una vida muy tranquila, hermanos. Es más, Isaac, ¿qué hizo? Isaac lo que hizo fue reabrir los pozos que en su momento el padre, Abraham, ya había abiertos. Se veía muy tranquila. Entonces diría, bueno, si Abraham representa al Padre, Isaac el Hijo, ¿será que Jacob representa el Espíritu? Eso está como muy distante, ¿verdad? Pero en efecto. Pero representa el Espíritu no en el aspecto activo, sino en el aspecto pasivo. Ya. Estamos hablando del trato, estamos hablando de la perspectiva del Creador hacia la criatura, cómo Él permite momentos de dificultad, de aflicción, de adversidad, de dolor, de enfermedad, de estrechez, de persecución, de escasez, para que miremos a Él. Entonces, ¿qué es Jacob? Jacob representa el operar del Espíritu Santo. Jacob representa, porque nosotros no solamente recibimos el Espíritu Santo, sino que hay una obra del Espíritu Santo, una obra de transformación, y esa obra de transformación duele. Entonces, Jacob, todo esto que él experimentó, fue precisamente eso, fue el trato divino para que él dejara de ser una cosa y terminara siendo otra. Como Jacob termina siendo Israel, como hablaba nuestro hermano. Entonces, ahí me estoy valiendo de todas estas figuras para mirar ese aspecto del trato divino con la criatura, máxime con sus hijos. Nos introduce en estas situaciones, porque hermano, tú en un pozo profundo, ¿hacia dónde miras? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces vemos esa perspectiva de lo que es este primer versículo del Creador hacia la criatura. Jacob representa el trato, la disciplina, la transformación. Vemos a Jacob, vimos a David, su corazón fue ensanchado, ¿qué? En medio de la angustia. Entonces ahora vamos a ver la perspectiva de la criatura hacia el Creador. Otra perspectiva para mirar este versículo primero, del Salmo 130. De lo profundo, oh Yahvé, a ti clamo. Hermano, puede haber una profundidad de la desesperanza, una profundidad de la aflicción, una profundidad del dolor, una profundidad de la carencia. Pero precisamente en este caso, la exclamación del salmista no se trata de ninguna de estas situaciones. Es una exclamación de lo profundo de su culpabilidad. Ahora estamos viendo otra perspectiva, ahora de la criatura hacia el Creador, su culpabilidad. ¿Verdad? Entonces, hablemos de la culpa. ¿Qué es la culpa? Hay una culpa que es inherente a la naturaleza humana. Esa culpa la heredamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que sucedió en el huerto? Bien, cuando Dios crea al hombre y la mujer que le dice y las llamó Adán, realmente ese término ahí es humanidad. Llamó humanidad. ¿Qué pasó? Cuando Adán peca, Dios es un Dios de justicia, un Dios de juicio. Ahí se lleva a cabo un juicio. Ustedes saben que dentro de todo juicio se profiere una sentencia. Obviamente la sentencia no fue absolutoria,
Fue una sentencia condenatoria. El hombre allí fue decretado culpable. La humanidad, representada en Adán, culpable. Y es muy a propósito esto, hermano, porque una vez yo le comenté a una persona, hablando del Señor, que el Señor había muerto por él. Y esa persona, a su vez, me hizo una pregunta y que yo la consideré legítima en su momento, y es legítima. Me dijo, bueno, pero ¿por qué el Señor tenía que morir por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente que eso indica que este hombre desconocía cuál era su situación, o cuál es su situación. Así como hay muchos en el mundo que desconocen, como dice nuestro hermano John. Hermano, para darle la buena noticia, porque eso significa evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, la buena noticia, es necesario que el hombre primero conozca la mala noticia. Y la mala noticia es su condición delante de Dios. Mientras el hombre no sepa cuál es su condición delante de Dios, de pronto puede considerar que a él de nada le sirve o nada le interesa la muerte del Señor Jesucristo por los pecados. Entonces, este primer versículo desde la perspectiva de la criatura hacia el Creador es: de lo profundo, oh Yahvé, a ti clamo. Es de lo profundo de su propia culpabilidad. O sea, es un reconocimiento de la verdadera condición delante de Dios. O sea, ahora, la culpa también vamos a manejar dos aspectos de la culpa. La culpa inherente a la naturaleza humana, todo hombre, desde el momento en que es concebido, sobre él cae el peso de esa sentencia que se profirió allí. Culpable. ¿Verdad? Y también está la culpabilidad que después de haber creído, ¿quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Entonces también hay una culpabilidad. Entonces esto aplica tanto para la criatura que no ha creído, como para aquella que ha creído y después atenta contra la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, esto tiene que ver con el ministerio de Juan. Juan, ¿qué predicó Juan? ¿Llevó a cabo qué? El bautismo del arrepentimiento. Pero ¿será que Juan perdonaba pecados? No, porque hay uno solo que perdona pecados. Entonces, ¿en qué consistió este bautismo? ¿En qué consistió la predicación de Juan? Consistió en que Juan vino a despertar en la conciencia de los hombres cuál es su verdadera condición delante de Dios. Cuando el hombre conoce cuál es su condición delante de Dios, inmediatamente se da cuenta de la necesidad que tiene de ser perdonado, y ahí mismo venía Jesús atrás con su ministerio, que era el que perdonaba. O sea, vemos ahí el complemento de estos ministerios, así como todos los ministerios son complementarios, que habla de la unidad del cuerpo. Entonces, este hombre clama desde la profundidad de su culpabilidad, la conciencia de pecado. Y aquí vamos a ver nosotros unas pasiones o unos sentimientos encontrados, ¿verdad? Primero es el temor con respecto al pecado que merece castigo. Y el otro sentimiento es la esperanza de la misericordia respecto a la misericordia que no merecemos. Por eso es que se llaman salmos paulinos. Porque ¿quién puede ser perdonado según su propia justicia? El perdón es apelando a la misericordia de Dios. Entonces, aquí vemos un primer aspecto. Desde la perspectiva del Creador hacia la criatura, este salmo es un llamado de atención. Porque a veces somos indiferentes a la persona y a la obra del Señor. Pero desde la perspectiva de la criatura hacia el Creador, es un reconocimiento de su condición. Ahora, hermano, nosotros podemos aprender, y estamos aprendiendo mucho, acerca de los cánticos graduales, acerca del contenido, pero hermano, esto lo que nos enseña es la practicidad
de nuestro peregrinar hacia la Nueva Jerusalén. Esto no solamente es doctrina. Nosotros estamos llamados no solamente a conocer esto, sino a ponerlo en práctica. Estas son vivencias. Porque ¿cuál de nosotros, hermano, no se ha visto sumergido en la profundidad del pecado? No solamente de circunstancias adversas, como el dolor, la enfermedad, la escasez, la estrechez, la persecución, sino en la profundidad del pecado, que es precisamente de donde clama, desde donde clama el salmista. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es algo interesante. Un detalle que hay que resaltar aquí. Este hombre no le pide al Señor que le solvente la situación. No. Él le está pidiendo es que oiga su voz. Él no le está diciendo, sácame de lo profundo de mi situación. No, él le está pidiendo es que escuche. Hermano, porque aquí hay un clamor. Nosotros podemos orar desde cualquier sitio. Pero cuando estamos en sitios tales como el descrito aquí, la oración deja de ser una oración de labios para convertirse en una oración de corazón. Escucha por qué. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor tiene que sacudirnos, hermano. Muchas veces, hermano, la profundidad de los problemas tiene que agitar la profundidad de nuestra sinceridad. Es necesario que la profundidad de la tribulación agite la profundidad de la sinceridad. Porque mientras nosotros estamos en la superficie, nuestra oración es una oración de labio por lo general, una oración formal. Pero cuando el Señor nos sumerge en la profundidad y que es necesario que lo haga, la misma naturaleza de la oración cambia. Este salmista pide esto. Escucha mi voz. No le dice, sácame de la profundidad, escucha mi voz. Hermano, porque hay certeza, hay confianza, hay fe. Hace poco hablábamos de la fe. Hermano, y la fe que es una palabra tan sencilla, pero precisamente por esa misma sencillez se hace tan difícil explicar lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Y no es el significado, lo que el Espíritu Santo revela ya en Hebreos, porque esa es la fe del que ha creído. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sino cuando una explicación de la fe, esa fe que está ya en Efesios 2:8, que habla de que nosotros somos salvos por gracia, y esto a través de la fe, y la fe es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Este hombre tiene fe. Y la fe nosotros podemos explicarla con 3 elementos, y vamos a ver un elemento que es el elemento sustancial de la fe. Vamos a contemplarla en el hecho de la petición, de la manera como este hombre pide es, oye mi voz, escucha, abre tus oídos. No le dice, solucióname el problema. No. Es la confianza. Nosotros la fe podemos explicarla con 3 elementos. El primer elemento es el conocimiento. El segundo elemento es la creencia. Y el tercer elemento es la confianza. Y estos 3 elementos hacen referencia a la persona, a la obra
y a la doctrina. El conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Hermano, tú no puedes creer en algo que previamente no hayas conocido. ¿Y cómo creeremos si no hemos oído? Nosotros tenemos que conocer a la persona de Jesús, a su persona. Conocerla no de cualquier manera, sino como dicen las Escrituras. Conocerla en cuanto a su eternidad, en cuanto a su kenosis o despojamiento o esa unidad hipostática que es cuando Él se humana, en cuanto a su vida perfecta, en cuanto a su sacrificio que satisfizo las demandas del Padre, o sea, todos los aspectos, como Dios, como hombre, como rey, como sacerdote, como juez, como cordero. Primeramente conocerlo. Para que tú tengas una explicación de la fe es eso, tienes que conocer la persona. Pero además de conocerla tienes que creer ¿en qué? En lo que Él hizo. Pero el elemento vital o fundamental de la fe es la confianza. ¿Confianza en qué? En lo que Él ha prometido. Y este hombre expresa su confianza precisamente, basado en la fe. Escucha. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Confianza, fe. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ese si mirares aquí no hace referencia al verbo mirar. Es si tú guardares en tu memoria. Si tú guardares en tu memoria los pecados, la iniquidad, ¿quién podrá salvarse? Afortunadamente, nosotros tenemos un Dios que cuando tú confiesas los pecados, Él no solamente te perdona, sino que se olvida. Hermano, en un juicio natural, cuando la persona confiesa su culpa, es castigado. Pero en el juicio divino, cuando la persona confiesa su culpa, es perdonado. Ahí vemos esa gran diferencia. Mientras no confesé mi pecado, mis huesos envejecieron. Pero los pecados deben ser confesados. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Allí es donde hablábamos esto, hermano, de que cuando mi situación es tal que desde la profundidad de mi situación pecaminosa yo clamo al Señor. Yo confieso mi pecado. Yo creo que Él me puede sacar de esa situación. Pero resulta que nosotros tenemos alrededor mucha gente viendo la situación. Pero cuando vemos ese restablecimiento de parte de Dios por la fe y que Él es un Dios inmutable, que Él lo ha prometido, hermano, ahí es donde vamos a impactar y ahí es donde hablábamos de lo de Nehemías, que no solamente impactar a los de adentro, sino también a los de afuera. Los de afuera que están viendo la situación, que conocen tu situación, van a reverenciar al Señor. Ahí es donde nosotros no solamente impactamos a la casa, sino también tenemos que impactar la ciudad. Así como Nehemías. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Yahvé, esperó mi alma. Aquí es donde yo hablaba ahorita de la practicidad. No esperó mi espíritu, esperó mi alma. O sea, es algo que yo voy a palpar. Es algo que hace parte de la vivencia. Es una experiencia práctica. Esperó mi alma. Ya eres tú allí. No solamente es una mera doctrina, sino que es una realidad.
nosotros podemos experimentar de manera práctica el operar de nuestro Dios cuando realmente clamamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando confesamos. Por eso decíamos que este es uno de los salmos, de los 7 salmos también, que hacen parte de esos salmos penitenciales o de confesión. Hay perdón, hay pecado. Entonces, desde el punto de vista de la criatura, vemos primero la ubicación de la criatura, cuando uno conoce cuál es su verdadera condición. Segundo, el clamor. Y tercero, la confianza. Y desde el punto de vista del creador es, primero, llamada de atención. Segundo, la humildad. Porque ahí es donde nos humillamos. Ahí es donde está el corazón contrito y humillado. Y la confesión. Vemos estos 3 aspectos. Llamada de atención, humildad, confesión. El otro es ubicación, clamor y confianza. Esas 2 perspectivas. Desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista de la criatura. Esperé yo en Yahvé, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Lo que leíamos ahorita en Isaías 2:3. La palabra, en su palabra he esperado. Es decir, la confianza. ¿Dónde está la confianza? Acabamos de hablar de 3 elementos. ¿No es cierto? Conocer, creer y confiar. Entonces decíamos que conocer la persona, creer su obra y confiar en sus promesas, su palabra, confiar en su palabra. Mira aquí ese desarrollo, ese poner en práctica la fe. ¿Ah? Esperé yo a Yahvé, esperó mi alma, en su palabra he esperado, su palabra que es inmutable, sus promesas. Él no te va a dejar sumergido, Él te sumerge porque es necesario. Porque cuando estamos en la superficie, vea hermano, es mejor nosotros estar en situaciones de peligro grave orando que en altos montes de la vanidad jugando. Es mejor en peligro graves orando que en altos montes de la vanidad jugando. El Señor se ve forzado. El Señor no irrumpe, el Señor no forza, el Señor no violenta tu voluntad, pero Él crea situaciones tales que te ayuden a mirarlo a Él. Por eso cuando andamos nadando mucho en la superficie, Él propicia o permite. Que vayamos a lo profundo. Y mira lo que espera el verso 6. Mi alma espera. Obviamente a través del Espíritu, pero es mi alma. O sea, yo espero. ¿Por qué yo espero? Porque yo creo que lo voy a ver. Yo lo voy a palpar. Es algo que es vívido. Es algo que es real. No es una mera doctrina. No es un, bueno, yo oro y clamo al Señor y espero. No. Yo estoy completamente seguro. Así como vamos a ver más adelante, el salmista espera con vehemencia. ¿Ah? Lo dice aquí, mi alma espera a Yahvé más que los centinelas a la mañana. Hermano, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Un centinela, un vigilante. La noche es sinónimo de peligro. El centinela anhela, con un deseo ferviente que amanezca para poder ver bien, porque en la oscuridad no se ve bien. Y esto es una manera práctica para que nosotros lo apliquemos. ¿Cuál es nuestro día? Nuestro día es el Señor. Nosotros debemos anhelar la segunda venida del Señor. Nosotros debemos anhelar el amanecer, que aparezca ese sol de oriente. Por eso hablamos de la practicidad de esto. Esto no es solamente un contenido y estamos aprendiendo que graduales viene de grada y que es ascensión y todas estas cosas y que entonces este es un salmo penitencial. No. Esto es la perspectiva de Dios más que todo. Es un llamado de atención. Porque si bien es cierto, el Señor nos sumerge en la profundidad, no quiere que permanezcamos allá. Y cuando Él lo hace es porque es necesario. El hermano Celso hablaba de esa conversación que tuvo
Dios con Satanás? Obviamente, en su omnisciencia, el Señor sabía de dónde venía. Pero hermano, ¿por qué le pregunta Dios a Satanás? Hay un propósito específico, concreto, de la razón por la cual Dios indaga del maligno. No porque Dios no conozca. Es porque el resto de la creación no conocía. Nosotros no conocíamos. ¿Y qué no conocíamos? Lo que había en el corazón de Satanás. Esa pregunta lo que hace es para que él pueda exponer, para que él pueda exteriorizar qué es lo que hay en su corazón. De rodear la tierra. Ay, ¿por qué de rodear la tierra en particular? Porque hay algo que le interesa a Dios en particular y es la tierra. Y a Él le interesa todo lo que es de Dios. Si tú lees Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en particular a Dios le interesa la tierra y de la tierra el hombre. Entonces, como decía el hermano Marcelito, hermano, estamos edificando, pero también estamos en guerra. En una mano la espada y en la otra mano el palustre. Edificación y guerra. Estamos en eso. Entonces, pero ¿qué tipo de guerra? Ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento. ¿Qué es lo que hay detrás? Es una guerra de carácter espiritual, ¿verdad? Entonces, el Señor le formula esa pregunta a Satanás. ¿Para que qué? Para que sea expuesto lo que hay en su corazón y nosotros los conozcamos. La palabra nos dice allá en Efesios 6:10 de que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La palabra nos habla de la armadura de Dios y comienza a describirla. Pero la armadura de Dios es dada por Dios a los hijos con un propósito específico, hermano. Y allí es donde nosotros tenemos que discernir. ¿La armadura de Dios para qué es? La armadura de Dios dice que es para poder combatir o resistir las acechanzas del maligno. Entonces, definamos qué es una acechanza. ¿Ah? Una acechanza es una vigilancia en lo oculto. Él está vigilante ahí en lo oculto. Pero ¿qué es lo que vigila? ¿Qué es lo que vigila? Es lo que Dios hace que Él exponga lo que hay en su corazón cuando le formula la pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y ahí es donde le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Que es hombre cabal, recto, temeroso de Dios, enemigo del pecado, hermano, con unas cualidades que es el mismo Dios el que las está reconociendo. ¿Y sabes qué le dice el maligno? Y ahí es donde eso es lo que él acecha y es donde tenemos que tener discernimiento. Porque si bien es cierto, hermano, muchas veces nosotros caemos en estas profundidades del pecado por nuestra propia concupiscencia, también es cierto de que hay una influencia por parte de él. ¿Ah? Él crea circunstancias de tal manera para que tú caigas y después te dice, mira, porque es que el diablo tiene un deseo. El diablo le dice a Dios de que los hijos de Dios son iguales a él. Eso es lo que él quiere decirle. Ellos son iguales a mí. Y cuando tú caes le dices, míralo, es igual a mí. Entonces, en esa conversación, en ese diálogo, le dice, es que tú, estoy parafraseando, has tirado un cerco alrededor de él, de su casa, de sus bienes y de las obras de sus manos. Hermano, eso es lo que acecha el maligno. Esa es la guerra espiritual. El maligno quiere destruirte a ti, quiere destruir tu familia, quiere destruir lo que el Dios te ha dado y quiere destruir la obra de tus manos. Entonces, hermanos, discernimiento. A veces estás en la profundidad no por tu propia concupiscencia. Hay una lucha espiritual. Tenemos que tener el discernimiento y tener mucho cuidado con respecto a esto. Voy a terminar, hermano. Mi alma espera en Yahvé más que la centinela de la mañana, más que el vigilante de la mañana. Después de este clamor, hermano, cambia el sentido del salmo. ¿En qué? Esto se vuelve una exhortación. Ya no es clamor, es una exhortación. Dice, espere Israel a Yahvé,
Porque en Yahvé hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es un llamado al Israel celestial, a la iglesia, que esperemos en Yahvé. Es en el único que podemos esperar, en el único que podemos confiar, en el único que nosotros podemos depositar el poder abandonarnos en sus manos, hermanos. Gracia y paz, hermanos.